reinas con poder. Soberano, Señor, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es. Así es, Señor. Toda la gloria, mi Dios, es para ti. Es a ti, Jesucristo, a quien adoramos en este día. Es a ti en el que nos postramos, nos humillamos delante de tu presencia. En este jueves que recordamos, Señor, ese último momento con tus discípulos, Señor, donde como hombre sentiste tristeza, sentiste aflicción, amado Señor. Te faltaron fuerzas, pero ahí estaba la presencia del Padre con sus ángeles levantándote, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia para exaltar tu santo nombre, Señor, para glorificarte a ti, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive, al que reina, al Cristo vivo, al que adoramos, aquello que un día te conocimos, amado Dios, y que seguimos amándote, Señor, hasta el último de nuestros días, porque hoy recordamos ese comienzo del paso a la cruz, donde empezó esa relación de amor contigo, Señor. Allí empezó esa relación de amor, donde, Señor, no escatimaste el ser Dios, te humillaste como un mortal más por amor a nosotros. Te humillaste como hombre, sin decir nada, como oveja llevada al matadero. Así guardaste silencio, mi Rey. Hoy te exaltamos en memoria de ti, amado Señor. Gracias, gracias por pagar el precio que nos correspondía a nosotros, Señor. Gracias, en este día te lo damos. Te damos toda la gloria y la honra. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos, amado Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Buenos días, familia de Dios, en este día, en este jueves, todos en sus hogares. En este día, en esta última semana de nuestro Señor del Ministerio, el domingo compartimos esa entrada triunfal y hoy jueves seguimos recordando ese recorrido de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir pasar tan fácil una página de un capítulo a otro en este ya semana final, en estos últimos 2 días que quedaban. Sería muy fácil pasar la página, pero que cuando nos detenemos a profundizar, a escudriñar, a ir al fondo de lo que cada línea nos quiere decir, podríamos durar solo
con lo que pasó en el día jueves, podríamos durar predicando un año y quizás más. Aquí entendemos un poco lo que dijo Juan, que lo que está escrito, si se hubiese escrito todo lo que Jesucristo hizo, todas sus obras, todas sus maravillas, todas sus señales, no cabrían los libros en este planeta. Pero simplemente tenemos aquí un recuento que nos basta y nos sobra para recordar, para exaltar el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar de ese juicio final. El justo en medio de la injusticia. El sin pecado se hizo pecador por nosotros. Ese juicio final, ese juicio apresurado, ese juicio que rompió todos los esquemas de la jurisprudencia. No sé si hayan abogados, bueno, muchos abogados nos estarán viendo, que conocerán más de fondo que todo lo que se hizo con nuestro Señor Jesucristo fue ilegal. Todo fue hecho de manera ilegal, pero que soportó todo esto por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor aún a los que no le conocen, porque a eso el Señor en este día está esperando que muchos corazones vuelvan a Él, que muchos corazones sean tocados y que muchos corazones a través de ese amor sean transformados. Y quiero invitarle a la palabra, al Evangelio según Mateo, al capítulo 26. En este día jueves pasaron muchísimas cosas. El Señor había mandado a 2 de sus discípulos a que fueran y buscaran ese lugar donde Él iba a compartir la cena, en el aposento alto. Nuestro Señor ya todo lo tenía definido. Él dijo simplemente vayan, sigan a un hombre. Él le va a mostrar dónde es el sitio donde yo voy a compartir con mis discípulos. A esta altura del ministerio de nuestro Señor, Él estaba hablando con los cercanos, con los que Él había escogido. Él durante su ministerio le habló a todo mundo. Le habló a fariseos, a gentiles, a todo mundo le habló la palabra. Pero llegó un momento en el que Él solo se direccionó en hablarle a aquellos escogidos, a los que iban a seguir ejerciendo la labor, lo que iban a hacer ejerciendo la labor de seguir los pasos, de extender el reino de Dios, de extender su palabra, de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, en este aposento alto, este día, el Señor empieza a decir ya su último discurso. Este último discurso lo da con más puntualmente, lo señala es Juan, el apóstol Juan en su evangelio. Desde el capítulo 3 en adelante podemos ver este discurso en el aposento alto. Y aquí está el Señor con sus discípulos, está en el aposento alto, ya todo está preparado. En este aposento alto Él compartió con sus discípulos la cena del Señor, compartió el pan, compartió el vino e instituyó en este aposento alto la cena del Señor que compartimos nosotros. El domingo, el primer domingo de cada mes, compartimos esta cena en memoria de Jesucristo, en memoria de Cristo, en donde nos reconciliamos con nuestro Señor. Ese acto solemne que fue instituido, el próximo domingo pues vamos a compartir ese simbolismo de la cena del Señor. También había en este aposento alto una discusión entre los discípulos de quién era el más o quién iba a ser el más importante en el reino venidero. El Señor, con ese amor que le caracterizó siempre, esta vez no los exhortó con un regaño, sino que los guió con el ejemplo. Y dice la palabra del Señor que Él se ciñó una toalla y en un lebrillo de agua lavó los pies de sus discípulos, aún de Judas. Aún de Judas lavó sus pies. Y le dio esta gran enseñanza de que Él vino a este mundo a servir y no a ser servido. Nos enseñó en este aposento alto como su mandamiento
que nos amáramos los unos a los otros, que nadie en el reino de los cielos es mayor que otro, porque Dios a todos nos ama por igual. Aún el pecador ama a Dios, mas no el pecado. Y todas estas enseñanzas las estaba dando en este aposento alto. Después de la cena, lavó los pies y le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, ve y lo haces. Y salió el Señor del aposento alto, cruzó el torrente de Cedrón y llegó al lugar que se llama Getsemaní. Y todos los evangelios tratan este pasaje. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 36 hasta el 45, la palabra del Señor nos describe cuando Él llegó al jardín de los olivos, cuando llegó con sus discípulos. Él tomó a tres de sus más cercanos, colaboradores, a Pedro, que siempre encabezaba todas las listas, a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Jacobo. Los escogió y a los otros los dejó a la entrada, vigilante, porque ya él sabía que su hora se acercaba, para que nadie fuera a interrumpir ese momento en el que él sentía angustia. Y él tomó, como dice la palabra, a estos varones para que le acompañaran, para que velaran con él, para que oraran con él. Pero el sueño les venció. El sueño les venció. Dice la palabra que él en medio de su angustia les dijo: mi alma está apesadumbrada, mi alma está triste, siento tristeza hasta la muerte. Los evangelios describen que sus gotas eran como gotas de sangre, de ese momento tan angustiante, esa congoja que había en el corazón de nuestro Señor, ¿cierto? Le rogó al Padre 3 veces que si era posible pasara de él esa copa, la ira de Dios que él debía beber. No porque Jesucristo tuviera miedo, no porque estuviera arrepintiéndose de completar la obra por la cual fue enviado, no porque él tuviera temor de eso, sino de lo que se iba a vivir, de ese precio que él iba a pagar por los pecadores, por todos los pecadores. Y sintió angustia, porque era hombre, porque si bien era Dios, era hombre y su hora había llegado, pero estos varones que le acompañaban no pudieron adorar, no pudieron velar, no pudieron acompañarle en ese momento. ¿Cuánto sería la frustración de nuestro Señor al ver que su anillo más cercano se habían quedado dormidos? Todo este producto de la gran comida que habían tenido, ya era medianoche, el cansancio pues obviamente ya estaba cobrando. Pero que ahí es cuando debemos fortalecernos en la presencia del Señor. Porque el Señor les dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que estar velando para que las tentaciones, para que las debilidades de la carne no entren a nuestros corazones. Hasta el último momento el Señor estaba hablando y dando enseñanza. No se cansó de enseñarles a sus discípulos todas las cosas que debían hacer. No se cansaba de decirles: levántense, estén alerta, estén vigilante, porque lo que viene en lo adelante no va a ser fácil. Pero la promesa de que Él iba a estar con todos y cada uno de ellos, ¿cierto? En el versículo 46, la palabra del Señor ya nos dice que su omnisciencia vio las antorchas que se iban acercando al lugar. Juan nos dice que entró con él en el jardín, también iba Judas, y que Judas fue y buscó una compañía de soldados y llegaron al lugar. Marcos nos dice también lo mismo que nos dice Mateo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y así fue el arresto de Jesús. Y en el versículo 47 la palabra del Señor nos habla de Mateo 26, arresto de Jesús. Dice la palabra del Señor:
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Judas llegó con esta expresión. Aquí dice: amigo, ¿a qué vienes? Ese amigo en el original nos dice: haz lo que tengas que hacer aquí. Lo que tengas que hacer, hazlo en este momento. Esa fue la expresión que el Señor le dijo. Esa fue la expresión de que en el Señor le exhortó. Con un beso, describe el otro evangelio. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Son varias expresiones que se dan en este momento del arresto de nuestro Señor. Y aquí vemos en esta primera instancia al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre, como lo dicen en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo solo tendió sus manos para ser atado. Es su expresión de amor por todos y cada uno de nosotros, que no puso ningún tipo de resistencia, que extendió sus manos para ser atado y llevado a los que lo iban a matar. Juan 18 también describe esta escena y dice Juan que Judas vino con una compañía de soldados. Una compañía de soldados se refería a una cohorte de apoyo. Una cohorte de apoyo que completa era conformada por 1000 soldados, ¿sí? Normalmente estas fuerzas de apoyo estaban en Cesarea, que era el sitio donde tenía su comando Pilato. Pero como era fecha especial, era la fecha más especial para los judíos, pues incrementaban el pie de apoyo de soldados en Jerusalén, que era la capital. Y el mismo Pilato por eso estaba en Jerusalén. Ese día estaba en Jerusalén porque estaba dirigiendo, pendiente a que todo, de que si hubiera, pues ya habían antecedentes de levantamiento. Barrabás, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esa fuerza de apoyo estaba. Entonces dice la palabra en Juan que llevó una compañía, aunque en términos generales eran alrededor de 600 personas. Es decir, que Judas fue con 600 soldados para prender a Jesús. Pero también nos dice la palabra que iban con armas, con palo, además de los soldados romanos que venían de la fortaleza Antonia, esa fortaleza quedaba al lado, adyacente al templo, precisamente para evitar cualquier levantamiento de alguien que se quisiera rebelar. Pero además de esta compañía de soldados, venían también los alguaciles, ¿sí? Y todos los que servían en el templo. Dice que venían con palo. Esas eran las armas que tenían nuestros policías auxiliares, que andaban con palos. Esa era el arma de ellos. Por eso aquí nos describen que venían con armas, venían con espada los soldados y con palos. Es decir, que era alrededor de 1000 personas. 1000 personas para venir por un solo hombre. 1000 personas para venir por Jesucristo. Juan también nos describe que vinieron y él dice: ¿a quién buscáis? Y cuando a Jesús Nazareno, él dice: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos cayeron tendidos al suelo. Y nuevamente él preguntó: ¿a quién buscáis? Y dice: a Jesús Nazareno, aquí estoy. Entonces Jesús muestra su gran amor, sabiendo para dónde iba, que les dice: si me estás buscando a mí, dejad que esto se vaya, para que se cumpliera la palabra, que a ninguno de lo que me diste yo perdí, solo el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. Aún en medio de ese momento de gran tensión,
nuestro Señor Jesucristo mostraba su gran amor. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciéndole: váyanse como Él se los había advertido. Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y aquí estaba nuestro Señor avanzando. Fue atado. Y vemos nosotros en esta escena también que nuestro Señor tuvo dos juicios. Un juicio judío y un juicio romano. Pero también nos habla la palabra que en cada juicio tuvo dos jueces. Juan nos habla, ya lo vamos a leer, a Anás y a Caifás como jueces. Y tuvo a Pilato y a Herodes como jueces. Tuvo 4 jueces. Es decir, desde el comienzo hasta el final, el justo en medio de la injusticia, porque todo lo que se hizo con Jesús primero fue ilegal. Pero ya la conspiración estaba determinada a que Jesús debía morir. Era un veredicto que ya estaba de antemano. En Juan 11:51, este Caifás fue el que lanzó esa expresión: es preferible que muera uno solo y no que perezca todo un pueblo. Ya todo estaba decidido a que así se debiera ser. Rompieron todos los esquemas jurídicos, el proceso que llaman, el debido proceso. Aquí no hubo nada de eso. Aquí no hubo el debido proceso. La palabra del Señor nos habla en Juan 18, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Esos dos juicios que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice la palabra del Señor: entonces la compañía de soldados, de Juan 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Aquí también nos habla en el versículo 15: y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba. Y también con ello estaba Pedro en pie calentándose. Aquí Juan entreteje esta escena del arresto de nuestro Señor y del seguimiento que le estaba haciendo Pedro. Pedro, que Mateo nos describe de que sacó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote. Juan es más explícito. Le dice que a Malco Pedro le cortó la oreja. Y que aún en medio de tanta tensión, el Señor mostró su amor y sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote, de Malco. Y le dijo: guarda tu espada, guarda tu espada. Jesucristo le dijo: ¿acaso no puedo yo pedir a mi Padre y Él me mandará 12 legiones de ángeles que peleen por mí y me defiendan? Yo no necesito. Esta es la hora de las tinieblas, como lo dice el Señor en Lucas 22:53. Esta es la hora de las tinieblas. Yo estoy en sus manos. Es necesario, dice el Señor, que las cosas pasen como está escrita. Juan 18:19 dice que Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho.
Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí la palabra del Señor nos muestra que fue primeramente llevado a Anás. Anás era suegro de Caifás. Y los dos vivían en el mismo palacio. Por eso eran tan cercanos los patios y eran fácil en medio de la noche de llevarlo. Anás empezó a cuestionarle sobre la doctrina de nuestro Señor. Y empezó la defensa tan sabia y prudente de nuestro Señor. Este alguacil golpeó a nuestro Señor porque le dijo la verdad. Y él le golpeó, le dijo: pero si tienes pruebas y si algo de lo que yo estoy hablando es mentira, muestra que lo que yo estoy diciendo es mentira. Pero Anás, no teniendo argumento, lo mandó mejor a Caifás. Todo esto, y cuando llegaron a Caifás, volvemos otra vez acá a Mateo. Dice la palabra del Señor aquí mismo en Mateo 26, en el versículo 57. Dice la palabra del Señor: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. También en el versículo 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Estaba tan exasperado, estaba tan desesperado Caifás, ¿sí?, por sacar una respuesta. Se supone que él era el juez. Se supone que como juez, ante el juez, debían llevar sus acusadores las evidencias. Pero Jesús guardaba silencio. Mas Jesús callaba, y ese silencio era tan diciente que quemaba el alma de este hombre que estaba poseído por Satanás. Por eso el Señor le dice: esta es la hora de las tinieblas. Esta es vuestra hora. Mejor dicho, ahorita Satanás está haciendo fiesta. Satanás quería cerciorarse de que lo que le aconteciera a nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, no le permitiera resucitar. Que el castigo que recibiera Jesús fuera tal que nunca más pudiera resucitar. Y las tinieblas estaban haciendo fiesta. Las tinieblas estaban haciendo fiesta. Y aquí estos jueces querían a todo dar. Querían que Cristo mismo se autoincriminara, se dijera: yo soy culpable de todo lo que ustedes están diciendo. Pero era el justo, el sin pecado. No había una sola gota de mancha en pecado en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. No había una sola falta, no había quebrantado un solo artículo, una sola regla de todo lo que establecía la ley judía. No había roto ninguno de esos estándares que lo querían acusar a nuestro Señor. Y estaban desesperados, que ya no hallaban cómo. Pero como era la voluntad, aquí el Señor muestra su sumisión al Padre. Aquí el Señor nos muestra la armonía que hay en la Trinidad. Que Él mismo responde. Mas Él mismo responde. En el versículo 64 Jesús responde. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia.
¿qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otro le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aún en medio de su injuria, estaban reconociendo que él era el Cristo. Le estaban diciendo: profetízanos, Cristo. En medio de su soberbia, en medio de tanto odio reflejado. O sea, si hay un lugar donde se reflejaba tanto odio, era en este concilio donde estaban. Cristo mismo debió decir: porque ustedes los dicen. Entonces Cristo dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y dijeron: blasfemia. Pues si fuera blasfemia, Cristo fuera mentiroso. Pero todos conocemos que era el Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios. Y dice: ¿qué piensan ustedes? Le estaba preguntando al concilio. Es declarado reo de muerte. Esto fue algo tan rápido, tan express. Este era un juicio express. El afán que tenían el Sanedrín por matar a Jesucristo, para que pudieran participar de la Pascua. Estaban acelerando los tiempos, estaban pasando por encima todas las normas, todas las leyes, estaban pasándola por encima. ¿Sí? Aquí en este juicio, primeramente su aprehensión era ilegal, porque la ley judía no permitía que a nadie se le juzgara en la noche, mucho menos en la madrugada. A nadie era prohibido eso. Debía ser en el día, en presencia de todo el concilio, que era conformado por 71 personas, incluido el sumo sacerdote. Allí estaban los ancianos, allí estaban los sumos sacerdotes, ahí estaba todo esto, y habían 71. Era un número impar para que nunca hubiera empate, para que ahí estuvieran todos. Un reo que según ellos era reo de muerte, ese juicio debía durar 3 días y debía cerciorarse de que todos los testigos llegaran. Es más, si a última hora lo habían determinado como culpable, pero cuando ya iba a ser llevado a ser muerto, ¿sí? Y si a esa hora apareció un testigo, debían devolverlo nuevamente al juicio y volver a empezar. Es decir, era tan garante este juicio de los judíos. De ahí, de hecho, de esta ley judía, fueron inspirados muchos de las cortes de nuestros días. Una de la democracia más grande del mundo, que es la de los Estados Unidos, inspiran su jurisprudencia en esta como base la ley de los judíos, porque era estricta en todo. O sea, le daban la oportunidad al reo de mostrar la evidencia de ser inocente, de mostrar sus testigos. Pero aquí estaban llevando testigos falsos. Aquí estaban llevando testigos falsos, que debía participar todo el concilio, pero no estaban los 71. Porque en Lucas 23:50 nos dicen que José Arimatea y estaba Nicodemo, que pertenecían al concilio, no consintieron, no estuvieron de acuerdo, no estuvieron en ese lugar. Es decir, que el quórum, que mayoría no había, pero el afán por encontrar y por culpar a Cristo, por matar a Cristo, estaba por encima. Por donde quiera se mire este juicio, es ilegal. Por donde quiera se mire. Jurisprudencia. Luego Jesús es llevado ante sus otros jueces. Habíamos dicho un juicio judío y un juicio romano. Es llevado, como fue vencido según ellos en juicio, ya era condenado, pero su jurisprudencia no les permitía matar a alguien. O sea, ellos no tenían la potestad de matar, aunque en Hechos 7 no les impidió a ellos apedrear a Esteban, por ejemplo, ¿verdad? Ellos irrumpieron, pero a Cristo acá a ellos no le permitían. Entonces tenían que llevar a Pilato, que era el gobernador, que era el encargado de sentenciar a muerte.
Pero ese era un plan que ya estaba tramado, ese era un plan que ya estaban ellos, lo habían cocinado para que Pilato, como fuera, tendría que condenar a Cristo a la muerte. Ya le habían vendido a Cristo como el peor delincuente, lo habían puesto a la altura de Barrabás, porque lo estaban acusando de sedición, ¿sí? Le estaban acusando ya de blasfemia en la ley judía, porque se había hecho pasar como hijo de Dios. Y lo estaban culpando de sedición porque estaba usurpando el lugar de César, del emperador de Roma. Entonces estaban buscando los cargos para garantizar de que Cristo fuera acusado a la crucifixión, para que fuera acusado a muerte. A muerte. Dice la palabra en el versículo 27. En Lucas mejor, vamos a Lucas, que Lucas lo especifica de una manera. Lucas capítulo 23, Lucas nos muestra los dos juicios, ante Pilato y ante Herodes. Por eso les decía a un comienzo que es fácil pasar una página a otra y ya pasarla, pero cuando vamos a la fuente, vamos y profundizamos, Dios, podríamos estar predicando este mensaje todo el día, porque es tanta la riqueza espiritual que nos habla. Lucas en el capítulo 23 nos dice Jesús ante Pilato. Dice la palabra del Señor. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo y enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Primero fue llevado ante Pilato y lo acusaban y lo acosaban, luego lo llevaron ante Herodes. Pilato quería de alguna manera, porque Pilato sabía que Cristo era inocente. Él dijo: yo lo mando, como es Galileo, lo mando para la jurisdicción que le corresponde, que es Herodes. Este Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. Este Herodes que temía de Jesús. Este Herodes tenía miedo, temía a Jesús. Y quería verlo porque él en algún momento dijo que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista. Y tenía gran temor y quería que de pronto Jesucristo iba a hacer alguna señal. Pero dice la palabra que Jesús guardó silencio. Como oveja llevada al matadero, no habló nada. Y a un Pilato y a un Herodes se maravillaban de tal prudencia. De tal prudencia, no concebían que a un hombre que se le estaba acusando de tantas cosas y que sabían que era inocente guardara silencio. Lo normal en ese momento es que un hombre inocente diga: yo no tengo nada que ver, que se defienda, porque todas las pruebas estaban a favor de él. Pero aquí estaba el Cristo guardando silencio. Y dice en el versículo 13 de aquí de Lucas: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que se le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta.
Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grande voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. A última hora Pilato era consciente de que Jesucristo era inocente, de que Cristo era inocente. Pilato no halló nada que inculpara a nuestro Señor, pero era tal la presión, de los sumos sacerdotes exasperando a la multitud. Era una multitud que esa misma multitud había sido la del domingo de Ramos, que le había dicho: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos mismos estaban diciéndole: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Queremos a Barrabás, queremos a un delincuente. Porque hablaba, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. No tenían ese discernimiento, no tenían esa verdad que se les había predicado durante 3 años en la sinagoga cada día. No ahorró un día nuestro Señor en el que no predicara de su palabra, de su verdad. Pero a este pueblo estaba tan cegado que si Jesús mismo no hubiese abierto su boca, tampoco lo hubiesen condenado. Pero como dijo él, la hora ha llegado. Esta es la hora de las tinieblas, es la potestad de las tinieblas. Estoy en sus manos, porque para esto he venido. A esta es la hora en la que ya todo estaba dispuesto para que nuestro Señor Jesucristo fuera condenado a muerte siendo inocente. Siendo inocente. Los jueces debían tener la evidencia, pero de antemano ya el juicio estaba determinado de que nuestro Señor fuera crucificado. Debió ser vencido en juicio, no hubo la evidencia, pero él mismo, al punto de que Pilato decía: este es el rey de los judíos, el rey de los judíos. Reconocían todos, en medio de su soberbia, en medio de su irritación, que Cristo era el rey. Jesús es sentenciado a muerte. Jesús es muerto, es llevado a muerte. Cristo no fue vencido en juicio, sino que Él mismo, de su propia voluntad, Cristo de su propia voluntad, aceptó la culpa por nosotros. Muchos en estos días, cuando vemos muchas películas que narran este hecho tan denigrante, porque Él dice: lo castigaré y lo soltaré, pero ese castigo era algo atroz, Esas cuerdas de cuero, esas tiras de cuero, llevaban en las puntas metal o cuernos de animal. Así de que cuando eran expertos, los que laceraban, los que hacían esto eran expertos, a tal punto que infligían tal dolor que eran descarnados. Muchos de los que eran castigados morían cuando eran azotados. Era tal la vehemencia, la violencia con la que le pegaban a esto. Por ahí hay una película que refleja muy bien esto. Era tal la crueldad que muchos morían ahí. A muchos le descarnaban todo, a muchos le quedaban a veces evidentes los órganos interiores. Era algo atroz, era algo, Dios. Y quizás en estos tiempos, al ver esas escenas, muchos se quebrantan, muchos se escurren las lágrimas,
Muchos en este momento se emocionan cuando ven esas películas, pero que pasa la película y se olvidan de aquel que fue sentenciado por nuestros pecados. Esas escenas nos deben recordar el amor de Cristo, del justo que se hizo pecado, siendo inocente se hizo pecado por ti, por mí, por todo el mundo. Y que en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo el Señor nos está llamando a grito. Es una voz al mundo que hoy le reconozcamos, que no simplemente nos entristezcamos por esta escena que estamos leyendo hoy, por las películas que proyectan este dolor. Ese dolor que vivió Jesucristo fue por ti, fue por mí. El sin pecado se hizo pecado. Se hizo pecado por ti, por mí. Tomó el lugar que te correspondía, el lugar que nos correspondía. Él tomó ese lugar. Él tomó ese lugar por amor, por amor. Este hermoso relato, esta hermosa historia de amor, aquí apenas estaba comenzando. Y que esta hermosa historia de amor terminará en la vida eterna. Esta hermosa historia de amor que hoy hemos relatado, porque realmente, aunque se ve la crueldad del hombre, lo que Cristo, lo que Dios quiso reflejar con este mensaje en este día es mostrarnos ese gran amor que tiene por ti, por todos nosotros, por todo este mundo perdido. Eso es lo que quiso reflejar en esta historia de amor. Que un día vamos a ver ese amor reflejado en la vida eterna, donde ya no habrá más sufrimiento. Pero hoy que no pases esta página de tu vida como pasar cualquier libro, sino que hagas esa pausa y medites en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto amor hay en estas líneas que hoy leímos. Y pudiéramos seguir leyendo, y como les digo, pudiéramos estar todo el día hablando de este hecho tan relevante, el justo en medio de la injusticia, pero que se hizo injusticia por amor a nosotros. Hoy es un día para reflexionar, hoy es un día para meditar en nuestros caminos, hoy es un día para que tú medites qué estás haciendo con tu vida, si le estás dando ese lugar a nuestro Señor. Hoy es esto un recorderis de todo lo que Él hizo casi hace 2000 años, y que ese amor sigue tan vigente como el día 1, nos sigue amando igual, y que hay oportunidad. Yo voy a pedir que donde tú estés cierres tus ojos. Yo quiero orar por todo aquel que está escuchando este mensaje, para que el Señor hoy traiga ese despertar, para que el Señor hoy encienda esa llama en tu corazón, para que recuerdes este momento, no para que te emociones, sino para que tu vida sea transformado por este amor. Esta es la evidencia del amor de Dios por todos los perdidos, por todos aún los que le conocemos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Padre Celestial, yo te doy gracias en este día en el nombre de Cristo Jesús por tu gran amor, oh Señor. Gracias por recordarnos en cada línea, Señor, de lo que hemos visto, por cada línea de lo que hemos visto, ese gran amor que se refleja, amado Señor. Que aunque sentiste aflicción, sentiste tristeza, tú avanzaste sin dudar, Señor. Te ataste, te dejaste atar como el Cordero de Dios, que fue llevado mudo y en silencio a su asesino, mudo y en silencio al matadero, por amor a nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos que ese amor sigue tan vigente, que ese amor sigue igual, que ese amor está esperando por aquellos que no le conocen, porque ese amor es para siempre, que mientras respiremos tenemos oportunidad de sentir ese amor, de experimentar ese amor de nuestro Señor. Gracias, amado Señor, por tomar mi lugar, porque si a mí me hubiese tocado entregarme por mis pecados, quizás no hubiese
salvación en mí, porque no hubiese sido capaz de morir aún ni por mis propios pecados. Pero tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste por amor a tu creación. Tú lo hiciste por amor porque tú no quieres que nadie se pierda, oh Señor. Tú quieres que todo el mundo te conozca. Gracias por tanto amor reflejado en una sola escena. En una sola escena, amado Señor. Y son tantas cosas que no conocemos, pero que esta que hemos conocido hoy nos basta y nos sobra para saber tu gran amor, para conocer cuánto tú nos amas, para conocer que tus promesas siguen vigentes, para conocer que tu pacto sigue como el primer día, que tú no mientes, Padre. Gracias, amado Señor, por este día. Gracias por recordarnos tu amor. Gracias por amarnos. Gracias por ese amor inmerecido, Padre eterno. Gracias por recordarnos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te alabamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este día. Que sea un día lleno de la presencia del Señor. Que este resto de día sea para que meditemos en estos pasajes. Que meditemos en ese gran amor. Invitarles mañana a la misma hora, a las 9 de la mañana. Estaremos hablando de la sangre del Cordero. ¿Sí? Invitarles a nuestras páginas. Gracia Redentora de Cristo, nuestra cuenta en YouTube. También nos encuentran como Gracia Redentora de Cristo. Ahí te puedes suscribir a nuestro canal y seguir nuestras predicaciones para que las compartas, para que bendigas a alguien, porque esto es tiempo de bendecirnos, porque la iglesia de Cristo no se cierra, porque la iglesia de Cristo seguirá hasta su venida. Que el Señor les bendiga.